¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la Tierra, en su sabiduría antigua y silenciosa, decide reclamar a uno de sus propios hijos? No por violencia o por azar, sino como parte de un pacto tan profundo como las raíces de los árboles y tan misterioso como las aguas oscuras que duermen bajo el suelo. Esta no es una historia sobre un secuestro o una fuga, es sobre un reclamo. En los anales de las desapariciones más impactantes de México, el caso de Itzel se destaca como un susurro de la propia tierra. En 1980, en el corazón de la península de Yucatán, una joven de 16 años fue engullida por su destino en un día que olía a polvo rojo y a flores de hibisco. No dejó rastro, solo un vacío que se convirtió en leyenda y una pregunta que resonaría durante 40 años. ¿A dónde se fue? Para entender su ausencia, necesitamos volver al último día en que fue vista, un día que comenzó en la más absoluta y engañosa normalidad. Itzel, en aquel último día de su primera vida, era una llama parpadeante de rebeldía y sueños. A sus 16 años habitaba un cuerpo que pertenecía a su pequeño pueblo en la selva, pero su alma ya viajaba muy lejos, hacia las luces de neón de Mérida y las melodías del rock en tu idioma que escapaban de su preciado tocacintas. Era una joven de contrastes marcados, la trenza negra y gruesa, un símbolo de tradición, contenía pensamientos de fuga y modernidad. Amaba a su familia con una ternura feroz, pero despreciaba las cadenas invisibles de las creencias ancestrales que, en su opinión, los mantenían atados a un pasado de supersticiones. Ansiaba un mundo de lógica, de ciencia, de respuestas concretas, un mundo diametralmente opuesto a las historias de entidades y pactos que su abuela contaba con una reverencia que la irritaba profundamente. La rutina de su familia estaba tejida con los hilos del trabajo y de la fe. La faena diaria en la milpa garantizaba el pan, pero era la devoción al cenote sagrado lo que, según los mayores, garantizaba la vida misma. El cenote, una herida azul oscuro en la corteza terrestre, no era solo una fuente de agua, era el epicentro espiritual de la comunidad. La abuela Elena, la abuela de Itzel, era la guardiana de ese lugar, la matriarca de un linaje que por generaciones había prometido devoción a una entidad acuática a cambio de prosperidad y lluvias. La casa de la familia, con sus paredes encaladas y su techo de palma, vivía impregnada de una mezcla de olores sagrados y domésticos. El aroma terroso del maíz, el frescor del cilantro y el humo dulzón del copal que Elena quemaba en sus altares improvisados. Para Itzel, esos aromas eran el perfume de una jaula de oro, hermosa y amada, pero una prisión al fin y al cabo. Aquel martes, la mañana irrumpió con una belleza casi dolorosa. La luz del sol, suave y dorada, se colaba por las rendijas de la ventana de madera, proyectando franjas luminosas en el piso de tierra apisonada donde Itzel dormía. El sonido que la despertó fue el mismo de todas las mañanas de su vida, el golpeteo rítmico y constante de su madre, Inés, moliendo el maíz para el atole matutino. Era una canción de cuna a la inversa, el sonido que daba inicio al mundo. Sentada al borde de su petate, Itzel aceptó el jarro de barro que su madre le ofreció, el calor del café endulzado esparciéndose por sus manos. Inés le sonrió, una sonrisa pura, sin saber que estaba grabando en la memoria de su hija un último instante de paz perfecta. No había ninguna sombra, ninguna premonición, solo el amor simple e incuestionable que flotaba entre ellas, suspendido en el polvo iluminado de aquella mañana. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Es una alegría inmensa ver cómo estos relatos, por más lejanos que parezcan, tocan tantos corazones alrededor del mundo.
Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos acompañas. Pues, esta conexión que creamos aquí es lo que da verdadera fuerza a estas memorias. Ahora prepárate para sumergirte en los detalles de aquel día. Acompañaremos juntos el viaje conmovedor de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por el amor, el silencio, una búsqueda incansable y un desenlace que pocos, o quizás nadie, podría haber imaginado. Volvamos a aquella mañana en Yucatán y sintamos paso a paso cómo la rutina se deshizo y dio paso a lo inexplicable. Después del café, Itzel se movió por sus tareas con una especie de automatismo. Remendó la red de pescar de su padre, sintiendo el olor a río y a sal impregnado en las fibras, y luego llevó una cesta de papayas a una tía anciana. Pero ella no estaba realmente allí. Su mente estaba a kilómetros de distancia, viajando en las ondas de radio de su tocacintas. Con los audífonos discretamente ocultos bajo el cabello, escuchaba canciones que hablaban de un mundo que solo podía imaginar. Un mundo de libertad y elecciones. Al otro lado de la estancia principal, la abuela Elena la observaba. Sentada en su mecedora, que rechinaba como un insecto nocturno, la anciana no necesitaba escuchar la música para saber que su nieta se estaba alejando. Veía la distancia en los ojos de Itzel, un brillo de desafío que la llenaba de un pavor antiguo y profundo. Conforme el sol subía, el aire se volvía espeso, pesado con un bochorno que parecía absorber los sonidos y los colores del mundo. El canto vibrante de los pájaros de la mañana fue reemplazado por el zumbido monótono y omnipresente de las cigarras, un sonido que parecía la pulsación misma de un tiempo lento y expectante. Una calma sobrenatural descendió sobre el pueblo. Las hojas de las palmeras colgaban inmóviles y hasta los perros parecían demasiado perezosos y somnolientos para ladrar. Itzel, al regresar de su encargo, sintió esa quietud en su piel. Era como caminar dentro de una fotografía, un momento congelado. Intentó ignorar la sensación, culpando al calor y a su propia melancolía, pero la verdad es que la atmósfera de aquel día había cambiado. El aire ya no era neutro. Estaba cargado, como si esperara algo. Y entonces, el momento de la fractura. La abuela Elena, con la postura rígida de quien carga el peso de siglos de responsabilidad, se paró frente a Itzel. Su voz, aunque baja, cortó el silencio de la casa. Se acerca la luna nueva, Itzel. La guardiana del cenote está sedienta. Debes venir conmigo a hacer la ofrenda. Es tu turno, es tu sangre. La declaración no fue una invitación, fue una convocatoria. Para Elena, era el orden natural de las cosas, el mantenimiento de un equilibrio cósmico. Para Itzel, fue la gota que derramó el vaso. «No», respondió, su voz más alta y afilada de lo que pretendía. «No voy a participar en tus cuentos, abuela. Son puras leyendas. No existe ninguna guardiana. Es solo un pozo con agua». La negación fue brutal. Un golpe directo al corazón de la fe de su abuela y de todo su linaje. El silencio que se instaló tras las palabras de Itzel fue denso y sofocante. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de mundos colisionando. Inés, la madre, escuchó todo desde la cocina y sintió un escalofrío recorrer su espalda, el miedo de una blasfemia que ella no se atrevería a cometer. El rostro de la abuela Elena no demostró rabia, sino algo mucho peor, una derrota teñida de terror. Sus ojos miraron a su nieta como si viera a una extraña, un alma perdida que acababa de sellar un destino terrible. Sin decir una palabra, la anciana dio media vuelta y se encerró en su cuarto, dejando atrás una energía pesada, un presagio que ahora flotaba visiblemente en el aire. Itzel, por un instante, sintió el triunfo de su rebeldía,
pero éste fue rápidamente carcomido por una culpa que no sabía cómo nombrar. Para huir de aquella atmósfera, para escapar de la mirada de su madre y del silencio acusador del cuarto de la abuela, Itzel necesitaba aire. «Voy a caminar un rato», dijo con la voz aún tensa. Agarró su tocacintas como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Subió el volumen al máximo, buscando en la distorsión de las guitarras un refugio contra el torbellino de sus propios pensamientos. En un acto final de desafío, le dio la espalda al camino familiar que llevaba al cenote y tomó la dirección opuesta. Comenzó a caminar por la vereda de tierra roja que llevaba fuera del pueblo, hacia la promesa lejana de la carretera. Cada paso era una declaración de independencia, un alejamiento deliberado del destino que su familia había trazado para ella desde el día en que nació. La última persona que la vio fue Hernán, un vecino que remendaba la cerca de su propiedad. Años después, contaría esa historia una y otra vez, con los ojos llorosos, como si rebobinar el recuerdo pudiera cambiar el final. La vio caminar, la silueta esbelta recortada contra la luz cegadora del mediodía. Llevaba un vestido blanco sencillo, con pequeñas flores azules, que parecía flotar a su alrededor. Su trenza negra se balanceaba de un lado a otro, al ritmo de su caminata y de la música que solo ella podía oír. Hernán levantó la mano para saludarla, un gesto automático de cortesía, pero Itzel no lo notó. Sus ojos estaban fijos en el camino frente a ella, su rostro una máscara de concentración y fuga. Él la observó hasta que dobló una curva, donde la selva densa parecía tragarse el camino, y entonces desapareció. Las horas de la tarde se arrastraron con una lentitud cruel. El sol, que antes parecía un observador despiadado, comenzó su descenso, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que, en cualquier otro día, serían considerados de una belleza sobrecogedora. Aquel día, sin embargo, cada matiz era un presagio, un recordatorio de que la noche se acercaba. Inés, la madre de Itzel, comenzó a preparar la cena por pura fuerza de la costumbre. Sus movimientos eran mecánicos, sus pensamientos un torbellino. Con cada crujido de la leña en el fogón, con cada olor de cebolla dorándose, miraba hacia la puerta, esperando ver aparecer la silueta de su hija, quizás con una sonrisa culpable y una disculpa en la punta de la lengua por su tardanza. La preocupación inicial, una pequeña brasa en el fondo de su pecho, comenzaba a transformarse en una llama de pánico contenido. La ausencia de Itzel ya no era solo una demora, se estaba convirtiendo en un silencio, un espacio vacío en la casa que crecía a cada minuto que pasaba, amenazando con tragarse todo el aire. Mientras Inés se aferraba a la normalidad de la cocina, la abuela Elena libraba su propia batalla en su cuarto oscuro. No estaba quieta ni resignada. Estaba en un estado de fervorosa y aterrorizada súplica. De rodillas sobre un petate, frente a un pequeño altar con velas y flores marchitas, sus manos no estaban unidas en oración serena, sino que se retorcían en agonía. El narrador de su mente, la voz de su fe ancestral, no le traía consuelo, sino acusaciones. No rezaba pidiendo el regreso de Itzel. Negociaba con la entidad del cenote, implorando misericordia. «Yo fallé», le susurraba a las sombras. «Es solo una niña, no conoce los caminos. La culpa es mía. Llévame a mí, pero devuelve a la muchacha». En su corazón, sabía que la desaparición de Itzel no era un acaso, era una consecuencia. Sentía el pacto, la conexión de su familia con el agua, temblar como una cuerda tensa a punto de romperse. La negativa de su nieta había sido la piedra que causó la onda, y ahora la ola de retorno amenazaba con ahogarlos a todos. El sol finalmente se rindió y se hundió en el horizonte, dejando atrás un cielo de un púrpura profundo, como un moretón.
La oscuridad que cayó sobre la selva no fue gradual, fue súbita y absoluta, trayendo consigo una nueva sinfonía de sonidos, el croar de las ranas, el llamado de aves nocturnas, el zumbido de insectos invisibles. Fue en ese momento que el miedo de la familia se cristalizó. Una muchacha del pueblo no se quedaba fuera de casa después del anochecer. Era una regla no dicha, un instinto de supervivencia. Fue entonces que el padre de Itzel, un hombre de hombros anchos y manos encallecidas por el trabajo en el campo, llegó a casa. Entró cansado, esperando el calor de la familia, pero encontró un silencio frío. Miró a Inés, cuyo rostro estaba pálido bajo la luz del quinqué, y luego al lugar vacío de Itzel en la mesa. Su pregunta, aunque simple y esperada, cayó en la sala con el peso de una sentencia. ¿Dónde está Itzel? La pregunta, que todos temían hacer en voz alta. La respuesta fue una acción desesperada. El padre de Itzel, junto con su hermano y dos vecinos, incluido Hernán, que la había visto por última vez, encendieron lámparas de queroseno y salieron en la oscuridad. La luz amarillenta y vacilante de sus lámparas apenas lograba perforar la noche, creando más sombras que claridad. Danzaban sobre las hojas, transformando árboles familiares en monstruos y arbustos en figuras agazapadas. Siguieron por la vereda de tierra, roja, el mismo camino que Itzel había tomado horas antes. Sus gritos resonaban y eran inmediatamente absorbidos por el denso terciopelo de la noche. ¡Itzel! ¡Itzel! El sonido parecía patético, pequeño, ante la inmensidad de la selva que los rodeaba. Buscaban cualquier cosa. Un trozo de tela de su vestido blanco, una marca de zapato, una señal de lucha. Pero el camino estaba impecablemente vacío, como si nadie hubiera pasado por allí. La búsqueda era como intentar encontrar una sola gota de lluvia en un océano de oscuridad. Mientras los hombres enfrentaban la noche allá afuera, Inés enfrentaba un tipo diferente de oscuridad dentro de casa. Atrapada en un limbo de espera y pavor, no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, el corazón latiéndole desbocado. Entró en el pequeño espacio que servía de cuarto para Itzel y tocó sus pertenencias como si fueran reliquias sagradas. El tocacintas, ahora silencioso, parecía un objeto de otra dimensión. Los casetes con nombres de bandas que ella no conocía, un libro de la escuela con anotaciones al margen, un pequeño espejo roto. Cada objeto era una tortura, un eco de la presencia vibrante que ahora estaba ausente. Su mente daba vueltas en círculos, alternando entre explicaciones racionales que se volvían cada vez más frágiles. Seguro se fue al pueblo vecino, a casa de una amiga, y miedos primitivos que burbujeaban desde el fondo de su alma. Imágenes de serpientes, de hombres malos, de accidentes terribles en la soledad del camino. Horas más tarde, el sonido de pasos arrastrados en la entrada de la casa anunció el regreso del grupo de búsqueda. Las 4 figuras emergieron de la noche, sus rostros sucios de sudor y tierra, pero, sobre todo, marcados por la derrota. No necesitaron decir nada. El fracaso estaba estampado en sus hombros caídos y en sus ojos vacíos. «Nada», dijo el padre de Itzel con la voz ronca. «Absolutamente nada. Es como si se hubiera deshecho en el aire». Habían recorrido el camino hasta la curva donde Hernán la vio por última vez y continuado por 1 kilómetro más. No había huellas que salieran del camino, ninguna señal de que hubiera entrado en el monte. El misterio se profundizaba, volviéndose más inexplicable y, por lo tanto, más aterrador. El silencio que se abatió sobre la familia ya no era de espera, sino de luto. Un luto por una pérdida que aún no podían comprender ni nombrar. La esperanza que antes parpadeaba había sido casi completamente extinguida. A la mañana siguiente, la noticia ya se había corrido por el pueblo como la pólvora en la paja seca durante la sequía. En una comunidad tan pequeña e interconectada,
La desaparición de uno de sus miembros no era una tragedia privada, sino una herida colectiva. Las reacciones, sin embargo, estaban divididas, creando una fisura sutil en la unidad de la aldea. Los más jóvenes y los más escépticos, como el padre de Itzel, hablaban en términos prácticos. «Huyó», decían algunos. Tantas ganas que tenía de irse a la ciudad, a lo mejor consiguió un aventón. Otros, más sombríos, susurraban sobre criminales, trabajadores de fuera que a veces pasaban por la región. Pero los más viejos, aquellos cuyas memorias estaban impregnadas de las historias de la tierra, miraban en otra dirección. Sus ojos se volvían hacia el cenote. Se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre la negativa de Itzel, sobre el pacto roto, sobre la furia de la guardiana del agua. La desaparición de Itzel estaba dejando rápidamente de ser un caso policial para convertirse en un mito, un cuento de advertencia. Fue en este escenario de susurros y miedo que la abuela Elena finalmente emergió de su cuarto. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Su espalda estaba más encorvada, su rostro un mapa de arrugas profundas y dolor. Caminó hasta el centro de la sala, donde su hijo y su nuera estaban sentados, paralizados por el agotamiento y la desesperación. Elena no preguntó sobre la búsqueda ni sobre los planes de ir a la ciudad. Sus ojos, que parecían ver más allá de las paredes de la casa, se fijaron en los de ellos. Su voz era débil, pero cargada de una certeza terrible. «Dejen de buscar en el polvo», dijo, cada palabra cayendo como una piedra. El camino no se la llevó, el agua la acogió. La deuda que se negó a pagar con devoción, la pagó con su presencia. Ella está con la guardiana ahora. Las palabras fueron recibidas con un silencio de shock, una mezcla de horror e incredulidad. Era la confirmación de sus peores miedos, la articulación de una verdad que la mente lógica no podía aceptar. El padre de Itzel, un hombre práctico que confiaba en la fuerza de sus brazos y en el sudor de su trabajo, se levantó abruptamente. El dolor en su rostro se mezcló con la rabia. «No, mamá, basta de esas historias», explotó, su voz quebrando la quietud fúnebre. «Mi hija no es ninguna ofrenda, no fue acogida por el agua, está perdida o se la llevaron y la voy a encontrar». Para él, las palabras de su madre eran una rendición, una aceptación pasiva de lo inaceptable. Era más fácil, más soportable, creer en un monstruo de carne y hueso que en un dios antiguo y vengativo. Su decisión fue instantánea e inquebrantable. «Me voy a Mérida. Voy a traer a la policía. Ellos van a encontrar algo, un rastro, un testigo. Ellos van a traer a mi hija de vuelta». Esa declaración creó un abismo dentro de la familia, dividiéndolos entre el mundo moderno de la investigación y el mundo ancestral, de la fe y el sacrificio. Mientras el padre de Itzel se preparaba para el largo viaje a la ciudad, movido por una esperanza desesperada, Inés sintió un impulso inexplicable y mórbido. Dejando la casa atrás, caminó sola por el sendero que Itzel se había negado a tomar el día anterior. Necesitaba ver, necesitaba confrontar el lugar que, según su suegra, era la causa de su dolor. Cuando llegó al borde del cenote, el sol de la mañana incidía directamente sobre el agua, convirtiéndola en un espejo oscuro que reflejaba el cielo azul, pero no revelaba nada de sus profundidades. El lugar estaba perfectamente en calma. El agua estaba serena, las hojas alrededor estaban inmóviles y el silencio era absoluto. No había un vestido blanco flotando, ninguna señal de perturbación, ninguna evidencia de que alguien siquiera se hubiera acercado. La normalidad del cenote era la cosa más aterradora que Inés había visto jamás. Era una indiferencia divina, una belleza silenciosa que parecía confirmar las palabras de Elena. El agua guardaba su secreto perfectamente.
2 días después, un jeep ruidoso y polvoriento, con el emblema de la policía estatal en las puertas, se abrió paso por el camino de tierra roja, anunciando la llegada del mundo exterior. La visión del vehículo fue un evento sísmico para el pueblo. Los niños dejaron de jugar y observaron con los ojos muy abiertos. Las mujeres espiaron por las rendijas de sus ventanas. De él descendieron 2 hombres, el padre de Itzel y un oficial, uniformado, cuya camisa almidonada y botas lustradas parecían pertenecer a otra realidad. El policía, un hombre de ciudad con un aire de cansancio e impaciencia, miraba a su alrededor con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén. Para él, aquel pueblo era un montón de chozas perdidas en medio de la nada, otro caso sin solución probable para añadir a su pila de archivos. El contraste entre su presencia pragmática, armada con una libreta y preguntas protocolares, y la atmósfera de luto místico que envolvía a la comunidad, era flagrante. No vino a entender su dolor, vino a llenar un formulario. La investigación, si es que se puede llamar así, comenzó con una serie de preguntas que parecían inútiles y crueles para la familia. El oficial se sentó en la mecedora de la abuela Elena, quien se negó a permanecer en la sala y entrevistó a los padres. ¿Tenía novio? ¿Usaba drogas? ¿Tenía amigos en la ciudad? ¿Había huido antes? Cada pregunta era una pequeña puñalada en el corazón de Inés, pintando un retrato de su hija que no reconocía, una extraña llena de secretos oscuros. Rebuscaron en el pequeño cuarto de Itzel, manoseando sus pertenencias con una indiferencia clínica que parecía una profanación. El tocacintas fue catalogado como bien personal. Sus diarios de adolescente, llenos de letras de canciones y sueños ingenuos, fueron hojeados en busca de un plan de fuga. La lógica fría de la investigación policial era como un idioma extranjero, incapaz de articular la verdadera naturaleza de la pérdida que la familia sentía. Buscaban un motivo, mientras la familia comenzaba a temer que la razón de todo aquello estuviera más allá de la comprensión humana. Cuando los rumores sobre el cenote llegaron a oídos del oficial, suspiró con exasperación, pero sabía que debía seguir el protocolo. Acompañado por el padre de Itzel y un grupo de lugareños curiosos, fue hasta el borde del agua oscura. Su enfoque fue puramente técnico. Examinó los bordes en busca de señales, de lucha, de tierra removida o de ropa rasgada. Al no encontrar nada, tomó una piedra y la arrojó al centro del pozo, escuchando el sonido hueco que hizo al golpear el agua y el silencio que siguió. «Profundidad considerable», murmuró para su libreta. «Ninguna señal de entrada forzada o suicidio. Improbable que el sujeto haya entrado al agua por su cuenta sin dejar rastro». Con esa evaluación superficial, descartó efectivamente el corazón del misterio del pueblo. Para él, el cenote era solo un accidente geográfico, un callejón sin salida en la investigación. Para los ancianos que observaban desde lejos, su ceguera era la prueba final de que el mundo moderno era incapaz de ver la verdad que estaba justo delante de sus ojos. Los días comenzaron a convertirse en una semana, y la urgencia inicial de la búsqueda dio paso a una rutina dolorosa. El jeep de la policía apareció una vez más, solo para informar que no había nuevas pistas, y luego no apareció más. La esperanza del padre de Itzel, que antes era una llama furiosa, comenzó a vacilar, dejando atrás solo el humo de una desesperación silenciosa. La vida de la familia adquirió un nuevo ritmo, marcado por la ausencia. La comida se preparaba, pero apenas se tocaba. El trabajo en el campo se hacía con una furia mecánica, un intento de extenuar el cuerpo para silenciar la mente. Inés dejó de cuidar su pequeño jardín de flores. Parecía una traición cultivar la belleza en un mundo de donde su hija había sido arrancada. Las noches
Eran las peores, llenas no de llanto, sino de un silencio denso y compartido, donde cada uno se ahogaba en su propio dolor, incapaz de alcanzar al otro. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo para una pérdida viva. Mientras la búsqueda del mundo de los hombres fracasaba, la de la abuela Elena se intensificaba. Abandonó el encierro de su cuarto y trasladó su vigilia al borde del cenote. Todos los días, al amanecer y al anochecer, hacía el camino hasta allí, cargando pequeñas ofrendas. Eran las flores más hermosas que encontraba, las frutas más dulces de su árbol, y siempre el copal, cuyo humo blanco y perfumado ascendía en espirales, un mensaje enviado al mundo invisible. No lloraba. Sus movimientos eran precisos, rituales, como si estuviera cumpliendo un deber sagrado. Le susurraba al agua palabras en una antigua y gutural variante de la lengua maya que pocos aún comprendían. No pedía el regreso de Itzel, pedía paz para su alma, pedía perdón. Para los forasteros, sería la imagen de la locura senil, pero para los habitantes del pueblo, que la observaban con una mezcla de reverencia y miedo, ella era la única que estaba haciendo algo que realmente importaba: negociar con el poder que se había llevado a la niña. Inés estaba atrapada en un purgatorio emocional, flotando en el espacio vacío entre la certeza destrozada de su marido y la fe aterradora de su suegra. La lógica le decía que se aferrara a la esperanza de la policía, pero su corazón sentía la verdad en las palabras de Elena. No podía creer en ninguna de las dos realidades, y por lo tanto no vivía en ninguna. Sus días transcurrían en un estado de letargo, ejecutando tareas domésticas como un autómata, pero su mente estaba atrapada en un bucle infinito, rebobinando cada detalle de la última mañana de Itzel, el sonido de su voz, su sonrisa, su terca negativa. La culpa la carcomía por dentro. ¿Y si hubiera insistido en que no saliera? ¿Y si hubiera apoyado a mi suegra y la hubiera forzado a ir al cenote? ¿Y si hubiera prestado más atención, escuchado lo que su corazón realmente quería decir? Cada «y sí» era un nuevo clavo en su ataúd de tristeza, la tortura de una madre que sentía que, de alguna manera, había fallado en su tarea más fundamental: proteger a su hija. Unas 3 semanas después de la desaparición, cuando un velo de resignación ya había cubierto el pueblo, se manifestó la primera señal extraña. No fue algo dramático u obvio, sino sutil e insidioso. El agua en los pozos del pueblo, que siempre habían sido abundantes, comenzó a bajar. Fue una diferencia de pocos centímetros, algo que los más jóvenes apenas notaron, atribuyéndolo al calor de la estación. Pero los ancianos, cuyas vidas enteras se habían dedicado a leer las señales de la tierra, sintieron un escalofrío. La abuela Elena, al sacar el balde de su pozo, notó la cuerda más floja, sintió el peso menor. Sus ojos se abrieron con una comprensión sombría. Para ella, aquello no era una variación climática, era una respuesta. Un mensaje de la guardiana del agua. La ofrenda no solicitada de Itzel no había apaciguado a la entidad. Por el contrario, la ruptura del pacto había creado una herida, y la tierra estaba comenzando a sangrar, lentamente. La sequía que las leyendas prometían estaba comenzando a anunciarse. La marca de un mes llegó, un hito silencioso y terrible en cualquier historia de desaparición. Es el punto en que la esperanza se transforma oficialmente en memoria. El padre de 1901. Itzel hizo su último viaje a Mérida. El oficial de policía lo recibió con un apretón de manos solidario, pero sus ojos decían lo que sus labios no se atrevían. El caso estaba cerrado. No había pistas, no había cuerpo, no había crimen. El archivo de Itzel sería trasladado al cajón de los casos fríos, un eufemismo para el olvido. Regresó a casa esa noche como un hombre diferente, vaciado de toda su rabia y de toda su fe en el mundo moderno.
En un gesto de rendición final, abrió la pequeña caja de madera donde Itzel guardaba sus casetes, tomó su favorito y, en lugar de escucharlo, lo guardó en el fondo de un baúl, junto con otros recuerdos que eran demasiado dolorosos para ser vistos. El sonido de la modernidad y la rebeldía de su hija fue finalmente silenciado. Con el fracaso rotundo de la investigación oficial, la historia de la abuela Elena dejó de ser una teoría para convertirse en la verdad aceptada por la comunidad. La tragedia de Itzel fue metabolizada, digerida y transformada en una leyenda, un poderoso cuento de advertencia para las generaciones futuras. Las madres comenzaron a contar la historia a sus hijos desobedientes. Aguas o la guardiana del cenote vendrá por ti, como lo hizo con Itzel, la niña que se burló de las tradiciones. El nombre de Itzel se fundió con el propio cenote. Ya no era una persona, sino un símbolo, un fantasma que habitaba las aguas oscuras, un sacrificio que recordaba a todos el poder de la fe y las consecuencias de su ausencia. El pueblo, para sanar, transformó el dolor de una familia en parte de su identidad colectiva, asegurando que el misterio y la lección contenida en él nunca murieran. Meses después, un nuevo y sombrío equilibrio se estableció en la pequeña casa encalada. El dolor agudo se había transformado en una condición crónica, una presencia constante y silenciosa. El padre de Itzel rara vez hablaba, moviéndose por el día con la resignación de un hombre mucho mayor, su fuego interior completamente apagado. Inés continuaba sus tareas, pero sus ojos estaban siempre distantes, perdidos en un lugar que nadie podía alcanzar. Se convirtió en una sombra en su propia casa, y la abuela Elena, ahora la figura más respetada y temida del pueblo, continuaba su vigilia diaria en el cenote. Era la guardiana de la memoria de Itzel, el único puente entre el mundo de los vivos y el misterio acuático que había engullido a su nieta. La familia estaba irremediablemente rota, unida solo por la geografía de su dolor. El misterio, para el mundo exterior, permanecía sin solución. Pero para el pequeño pueblo enclavado en la selva de Yucatán, la historia estaba, de forma terrible y definitiva, completa. El primer aniversario de la desaparición de Itzel no fue marcado por un memorial, sino por el paisaje. La sequía, que antes era un susurro, ahora gritaba. Las mazorcas de maíz, que deberían estar altas y verdes, eran frágiles y amarillentas, muriendo antes de madurar. La tierra roja, antes fértil, ahora se abría en 1900 profundas grietas, como si la propia tierra tuviera sed. El cambio más aterrador, sin embargo, era visible en el propio cenote. Su línea de agua, antes casi a nivel con el borde, había retrocedido visiblemente, revelando un anillo de roca húmeda y oscura que nunca antes había visto la luz del sol. El espejo de agua oscura parecía ahora más profundo, más distante, como un ojo hundiéndose en el cráneo de la tierra. La superstición y el miedo en el pueblo se transformaron en un resentimiento silencioso, una hostilidad velada dirigida a la familia que a los ojos de todos había traído aquella maldición sobre ellos por no honrar las tradiciones. Para los padres de Itzel, la sequía era un espejo de su propia alma devastada. Su padre, un hombre que siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer la tierra y proveer a su familia, ahora miraba sus campos moribundos y veía su propio fracaso. No culpaba a una entidad, sino a un destino cruel, o quizás a un Dios que lo castigaba, por no haber sido capaz de proteger a su única hija. Cada planta muerta era una acusación. Inés, por otro lado, veía en la tierra agrietada la confirmación literal y aterradora de las profecías de su suegra. El peso de la culpa la aplastaba.
En sus noches de insomnio, se preguntaba si todo podría haber sido diferente si ella hubiera tenido la fe de Helena, si hubiera forzado a Itzel a cumplir su deber. El dolor de la familia era ahora una hidra de dos cabezas. El luto lancinante por la hija perdida y la carga abrumadora de ser vistos como la fuente de la desgracia que abatía a todos. Algunos años después, en una noche sofocante en la que la luna parecía pálida y enferma en el cielo sin nubes, la abuela Helena dio su último suspiro. Su muerte no fue una sorpresa. Su fuerza había ido disminuyendo junto con las aguas del pueblo. En sus últimos días, apenas hablaba, pasando horas en su mecedora, con los ojos fijos en dirección al cenote, como si pudiera ver algo que nadie más veía. Sus últimas palabras, susurradas a Inés en un hilo de voz, no fueron una disculpa ni una bendición, sino solo un nombre: Itzel. Con su muerte, el pueblo perdió más que a una anciana. Perdió a su guardiana, la última persona que conocía los rituales, las palabras, las negociaciones secretas con el poder que habitaba el agua. La sensación de desamparo en la comunidad se profundizó. El puente entre su mundo y el de la entidad estaba ahora roto, y se sentían completamente a merced de un poder antiguo y ofendido. Las décadas que siguieron estuvieron marcadas por un silencio resignado. El tiempo, que debería sanar, solo enterró la herida bajo capas de nuevas dificultades. Los padres de Itzel envejecieron, sus cuerpos encorvados por el trabajo y la tristeza, y finalmente fallecieron, llevando consigo a la tumba el dolor agudo de una pregunta nunca respondida. El pueblo cambió. La sequía persistente forzó a muchos jóvenes a abandonar la tierra de sus ancestros y buscar trabajo en las ciudades turísticas de la costa. La historia de Itzel, la niña llevada por el agua, se transformó gradualmente. De una memoria viva y dolorosa se convirtió en folclore, una leyenda contada con un escalofrío por abuelas que apenas recordaban los rostros reales de aquella familia. El cenote permaneció, un monumento silencioso e inmutable, su agua cada vez más baja, un recordatorio constante de una tragedia que la mayoría ya había olvidado cómo sucedió realmente. En medio de este éxodo y olvido, el linaje de la familia, sin embargo, continuó. El hermano menor de Itzel, que era solo un niño cuando ella desapareció, se casó y tuvo hijos. Intentó protegerlos de la sombra de aquella historia, criándolos con un pie en el mundo moderno. Uno de sus nietos, nacido y criado en Mérida, en medio del ruido del tráfico y la luz eléctrica, era un joven llamado Mateo. Creció escuchando fragmentos de la historia de su tía abuela desaparecida, pero para él era solo eso, una trágica historia familiar, adornada con lo que él consideraba supersticiones rurales. Mateo era la personificación del escepticismo que Itzel tanto anhelaba. Inteligente, ambicioso y con una fe inquebrantable en la ciencia y la razón, veía el mundo de sus antepasados como un pozo de ignorancia que debía ser iluminado. En 2020, Mateo, ahora un joven periodista que intentaba hacerse un nombre con documentales independientes, decidió que era hora de confrontar al fantasma de su familia. Regresó al pueblo de sus abuelos con un proyecto en mente: producir un documental que desenmascararía las leyendas locales. Su objetivo, se decía a sí mismo, era noble. Quería usar la lógica, la investigación y la tecnología para exponer la verdad detrás de la historia de Itzel, para mostrar cómo el dolor y el aislamiento podían crear mitos tan poderosos. Quería probar que su tía abuela probablemente huyó o fue víctima de un crimen común, liberando el nombre de su familia del peso del folclore. Se veía a sí mismo como un héroe de la razón, sin darse cuenta de que, a los ojos de lo que quedaba de aquella tierra antigua, él era solo otro joven arrogante a punto de hurgar en un poder dormido.
La llegada de Mateo y su parafernalia moderna fue un espectáculo. Traía drones que zumbaban como insectos mecánicos, cámaras de alta definición que capturaban la pobreza del pueblo con una claridad brutal, y sensores que prometían mapear las profundidades del cenote. Los pocos ancianos que aún vivían y recordaban el terror de 1980 lo observaban con una profunda desconfianza. Veían sus equipos no como herramientas de descubrimiento, sino como instrumentos de profanación. Aquel joven, con su sonrisa confiada y sus explicaciones científicas, estaba tratando el lugar más sagrado y temido de su tierra como una atracción de feria, un misterio a resolver. No decían nada, pero en sus miradas había una advertencia silenciosa. Sabían que hay misterios que no deben ser hurgados, puertas que no deben ser abiertas. En una tarde calurosa, Mateo preparó su dron para lo que esperaba que fuera la escena de apertura de su documental. Lo posicionó sobre el centro exacto del cenote. Mientras el dron ascendía, él narraba para su micrófono con una voz seria y profesoral. Aquí, en este llamado cenote sagrado, el dolor de una pérdida dio origen a un mito que ha atormentado a esta comunidad durante 40 años. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué pasó realmente con Itzel? Mientras hablaba, algo en su monitor llamó su atención. En el corazón de la imagen oscura del agua, una pequeña luz pulsó, débil y azulada. ¡Qué extraño!, murmuró, pensando que era un reflejo del sol o un fallo en el sensor de la cámara. Ajustó los controles, pero la luz pulsó de nuevo, esta vez un poco más fuerte, como un latido de corazón viniendo de las profundidades. El pulso de luz bioluminiscente se intensificó, transformándose de un punto débil en un brillo sobrenatural que comenzó a iluminar el agua desde abajo. La superficie del cenote, que había estado inmóvil durante 40 años, comenzó a agitarse. Burbujas subieron, rompiendo la superficie en un siseo suave. Mateo, de pie en el borde, con el control del dron en sus manos temblorosas, observaba su monitor con una mezcla de miedo y emoción. ¿Esto es algún tipo de gas metano?, se preguntó, su mente escéptica luchando desesperadamente por una explicación lógica. Entonces, una forma oscura rompió la superficie. No era un tronco, no era un animal, era un cuerpo humano, subiendo lentamente, como si estuviera siendo empujado suavemente por una mano invisible. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Pilotó el dron para acercarlo, el zumbido del aparato pareciendo un grito en medio del silencio atónito. El dron se cernió a pocos metros de la figura que flotaba serenamente en el agua. La cámara de alta definición enfocó el rostro de la mujer. La piel era pálida, los labios ligeramente azulados y los ojos estaban cerrados. Un largo cabello negro se esparcía en el agua como un velo de tinta. Llevaba un vestido blanco, ahora envejecido y amarillento por el agua, pero aún reconocible. Un vestido con pequeñas flores azules bordadas en el cuello. El cerebro de Mateo se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Hizo zoom lo máximo que pudo, y la imagen llenó la pantalla de su control. Era el rostro de una adolescente, un rostro que él conocía íntimamente por la única y desvaída fotografía que su abuela guardaba como una reliquia sagrada. Era el rostro de su tía abuela, Itzel, exactamente como era en 1980, sin haber envejecido un solo día. En la pantalla del monitor, el reflejo del rostro conmocionado de Mateo se superpuso al rostro sereno de Itzel. El escéptico acababa de filmar la prueba irrefutable de un milagro, o de una maldición. Ahora que has acompañado este viaje marcado por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece. Permanece, incluso en el silencio, incluso en la espera. ¿Has vivido algo parecido o
¿Conoces a alguien que haya pasado por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Construyamos juntos este espacio de memoria y empatía. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición. Una historia que, al igual que esta, te conmoverá profundamente. Ha sido un honor compartir esta historia contigo. Que nunca falte sensibilidad para escuchar y valentía para recordar. Hasta el próximo video.